importante del metabolismo, que es el ciclo de Krebs. Y luego vamos a estudiar la cadena respiratoria. ¿Okay? Si nos da tiempo, les paso la comprobación de lectura. Si no, la dejamos para el sábado. ¿Okay? Entonces no se preocupen. ¿Okay? Si no han leído eso, la podemos dejar el sábado, no se preocupen. Ya que yo estoy contento. Bueno, estos son los objetivos de aprendizaje, ¿verdad? Estos son los objetivos de aprendizaje que serían los temas que yo estudiaría para el examen. Vamos a iniciar estudiando y recordando que es el anabolismo y el catabolismo, y finalmente vamos a estudiar los mecanismos de alteración del ciclo de Krebs. Bueno, ¿el metabolismo qué es? ¿Verdad? Porque cuando uno escucha en Buen Día a la gente hablando del metabolismo, o uno escucha a los papás, o a los hermanos, o a la tía que nunca baja de peso, entonces siempre habla del metabolismo, ¿verdad? Que el metabolismo de ella es un metabolismo bajo. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo es el proceso de acople de las reacciones químicas que ocurren en nuestro cuerpo. Eso es, el acople. Por ahí tengo un meme ahí de esto, porque dice, la bioquímica sencilla, la bioquímica, ¿verdad? Entonces tiene el mapa del metabolismo que ya les voy a mostrar. Entonces, el metabolismo es eso, cómo todas las reacciones bioquímicas se relacionan entre sí. Y ya vamos a ver que esa correlación también tiene otras formas de regularse. Se regulan por la adaptación. Por ejemplo, no es lo mismo la tasa metabólica de alguien que vive a nivel del mar respecto a 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar. También el metabolismo cambia por la enfermedad. Todos ustedes lo han notado. Cuando están enfermos, uno no come, pierde el apetito. ¿Okay? Eso es una adaptación metabólica a la enfermedad. También el metabolismo cambia con la dieta. Por ejemplo, hay niños que si usted les da una Coca-Cola se alteran todos, ¿verdad? No todo así. Eso es también el efecto de la dieta sobre el metabolismo. Obviamente hay una carga genética, pero es una carga baja. Ni que se diga de la actividad hormonal. De hecho, la gran orquestadora del metabolismo son las hormonas, ¿verdad? También hay fármacos que alteran el metabolismo, después se lo voy a hablar. Y también hay toxinas bacterianas que pueden alterar el fenómeno metabólico, ¿verdad? Entonces, en realidad, el metabolismo es pues, una función muy importante, pero muy susceptible. Y esto es un mapa metabólico. Y es un resumen. Aquí tenemos los metabolismos que vamos a estudiar, las vías y los ciclos. Recuerden que las vías son cuando iniciamos de un sustrato y generamos un producto. Mientras que un ciclo, bueno, es cuando los mismos sustratos dan origen al ciclo nuevamente, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a estudiar el ciclo de Krebs. Posiblemente vamos a intentar estudiar el mecanismo de respiración celular. Y bueno, luego en el curso vamos a estudiar los metabolismos de los cargos, de los lípidos y de las proteínas. Bien, esto ustedes lo saben desde el colegio, ¿verdad? Anabolismo, catabolismo. Recuerden que el anabolismo es la síntesis, ¿verdad? Mientras el catabolismo es más bien la degradación. Ahora, el anabolismo, para que ocurra, necesita energía. O sea, ustedes no pueden comenzar a construir una casa si no tienen plata. O si tienen un préstamo, que sea, no importa, pero tiene que haber una fuente. Lo mismo pasa con el metabolismo anabólico. Ustedes ocupan una fuente de energía para ese proceso bioquímico. Estas vías generalmente van a necesitar, ¿verdad?, de moléculas como el ATP, como el NAD, como el FAH2, ¿verdad? Y son procesos como la gluconeogénesis, la glucogenogénesis, que la gluconeogénesis es la síntesis de glucosa a partir de compuestos no carbohidratos. La glucogenogénesis es la síntesis de glucógeno, como dice su nombre. La síntesis de proteínas, que ya la vimos. Y la lipogénesis, que es la síntesis de ácidos grasos. Todos esos procesos ocupan energía, y esa energía se obtiene del catabolismo de los alimentos. Entonces, lo que pasa es que nosotros, los humanos, consumimos alimentos de la dieta, y la energía proveniente de esos alimentos se va a utilizar en estas vías anabólicas. ¿Bien? Luego tenemos el fenómeno catabólico, que es lo opuesto. Aquí más bien lo que hacemos es degradar como moléculas más grandes para obtener moléculas más pequeñitas. Esto como resultado nos va a dar un excedente de energía y son vías convergentes. Aquí tenemos a la glicólisis, que es la degradación de la glucosa, a la glucogenólisis, que es la degradación del glucógeno, y la beta oxidación, que es la degradación de ácidos grasos. ¿Okay? Y tenemos una tercera forma de categoría metabólica que se llama la vía anfibólica. Las vías anfibólicas son aquellas que tienen reacciones anabólicas y reacciones catabólicas en un mismo ciclo. Y el ejemplo clásico va a ser el ciclo de Krebs, que lo vamos a estudiar. ¿Okay? Entonces,
¿verdad? Básicamente lo que ocurre, compañeros y compañeras, es esto, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad?, nos alimentamos, por ejemplo, de un pedazo de pollo, de una pata de pollo, ¿verdad?, donde hay todos los compuestos nutricionales, van a haber carbos, van a haber proteínas y van a haber lípidos, obviamente principalmente proteínas y lípidos. Y ese alimento se ha convertido en la molécula central del metabolismo que se llama la acetil-CoA. De una vez les digo, la molécula de acetil-CoA es la molécula central del metabolismo energético. Luego la molécula de acetil-CoA va a entrar al ciclo de Krebs. ¿Okay? Y luego el ciclo de Krebs nos va a permitir llevar a la cadena respiratoria y a la fosforilación oxidativa. Repito. Entonces, cuando ustedes consumen un alimento, cual sea, ¿verdad?, como una piecita de pollo, que voy a ver un poquito mejor, ¿okay?, entonces ese alimento se va a convertir en acetil-CoA, molécula que entra a Krebs. Krebs que da origen a la molécula de NADH, ¿se acuerdan de biología? Y de FADH2. Y estas moléculas van a dar origen a la cadena respiratoria de la fosforilación oxidativa. Y como resultado de este proceso, nosotros vamos a obtener energía suficiente para sintetizar ATP. Entonces vean que se cumple el principio de la bioenergética, que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿verdad? Entonces aquí había energía en ese plato de comida. Cuando ustedes ven el plato de comida, en ese plato de comida hay energía, pero es energía que está potencial. No es energía cinética, porque el pollo no está moviendo, el arroz tampoco. No es energía nuclear tampoco, no es energía térmica tampoco. Lo que hay es energía potencial. Y esa energía potencial de los alimentos, a través de un fenómeno que se llama la digestión y el catabolismo, va a poder llevar a cabo un proceso de naturaleza exergónico que nos va a permitir a nosotros obtener ATP. Y eso es justamente el metabolismo energético. ¿Okay? Ahora, repito, el ATP no es la energía. El ATP se ha originado a partir de la energía desencadenada de las reacciones catabólicas que estamos estudiando. ¿Okay? Entonces, el catabolismo de los alimentos genera energía, pero esa energía yo no la puedo ver en el cuerpo. Es decir, yo no le puedo tomar una foto a la energía, no la puedo cuantificar. Entonces, esa energía lo que hace es ser utilizada para sintetizar un intermediario energético que es el ATP. Entonces, ahora bien, cuando nosotros comencemos a sintetizar proteínas, por ejemplo, ahora sí ocupamos esa energía. Y entonces, ¿qué hacemos? El ATP, que es una reserva energética potencial, se va a hidrolizar, va a liberar un grupo fosfato, se va a convertir en ADP, y esta energía que se ha liberado en el proceso es la energía que vamos a utilizar en los procesos anabólicos posteriormente. Esto es un fenómeno catabólico que libera energía, y luego ese ATP que se generó antes se hidroliza, se rompe, se obtiene aquella energía potencialmente almacenada, y luego entonces lo utilizamos para la síntesis de un proceso anabólico. ¿Okay? Y eso es el día a día. ¿Quiénes han desayunado en este momento? ¿Quiénes están desayunados? ¿Okay? Entonces los compañeros están en este momento en este proceso, ¿verdad? Los alimentos en su organismo está ocurriendo este fenómeno. Depende de hace cuántas horas desayunaron, pero más o menos en la mayoría de casos debería estar ocurriendo este proceso. Y es la utilización de acetil-CoA para la introducción a Krebs y luego cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. En los que no estamos desayunados, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo el proceso más bien de utilizar la energía que consumimos ayer para un proceso anabólico. ¿Okay? Ahora, ¿quién define esto? Lo definen las hormonas. ¿Verdad? Las hormonas van a orquestar los procesos, tanto anabólicos como catabólicos. Y por eso es que es muy importante la regulación hormonal del metabolismo. Bien. Ahora sí. Entonces ahora vamos a estudiar, vamos a ver las imágenes, que es exactamente lo mismo que yo les acabo de mencionar. Y vamos a ver las imágenes. Aquí la tenemos. Tenemos la energía almacenada en los alimentos, que es degradada, los alimentos son catabolizados, ¿verdad? Y de este catabolismo obtenemos energía en forma de ATP.
Le repito nuevamente, el ATP no es una molécula chispeante, ¿verdad? No. El ATP es una molécula cualquiera. Lo que pasa es que se ha sintetizado por ese exceso de energía que había antes. Entonces, la energía se ha transformado en ATP. Pero no porque el ATP sea energía, sino que para constituirlo se ha consumido energía en este proceso. En cambio, cuando estamos más bien en el anabolismo, lo que hacemos es hidrolizar y romper la molécula de ATP, y de esa ruptura se va a obtener energía para que ocurra el fenómeno anabólico que consume energía. ¿Estamos? Entonces, en el catabolismo, la energía liberada permite sintetizar ATP. En el catabolismo, la energía liberada, la ruptura del ATP, permite el fenómeno como tal. Ahí tenemos otra imagen, ¿verdad? Donde tenemos el fenómeno catabólico, ¿verdad? Y gracias a este fenómeno catabólico vamos a obtener intermediarios energéticos, y luego, gracias a la ruptura de esos intermediarios energéticos, ocurre el fenómeno anabólico. Bueno, y ahí, en esa diapositiva, tenemos los tres productos finales del metabolismo. ¿En qué termina el metabolismo? Algunos dicen en energía. No. El metabolismo no termina en energía porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, el producto final del metabolismo energético no puede ser energía, porque si no, estaríamos poniéndole un fin. Y recuerden que esa energía se va a transformar, y después se transforma, y ahí sigue transformando. El producto final del metabolismo de los humanos es dióxido de carbono y agua, eso ya los conocemos, en ácido base te los expliqué, y amonio o amoníaco. Son los tres productos del metabolismo energético: CO2, agua y amoníaco o amonio. El CO2, de una vez se los voy a decir, tiene dos orígenes. El CO2 proviene de la descarboxilación oxidativa del piruvato, reacción que veremos hoy, y proviene de del ciclo de Krebs. Repito, ese CO2 que estamos eliminando proviene de la descarboxilación oxidativa del piruvato y el ciclo de Krebs. Esta molécula de agua que estamos eliminando proviene de la cadena respiratoria. Es el producto final de la cadena respiratoria, agua, la famosa molécula de agua. Y el amoníaco proviene, ¿verdad?, del catabolismo de los aminoácidos, de las proteínas. Entonces ya entendemos el final del metabolismo. Nosotros tenemos que ser tan inteligentes en el metabolismo hasta llegar a entender esto que acabo de escribir yo aquí, ¿verdad? El CO2 y el agua y el amoníaco. ¿Y de dónde provienen estos tres productos? Y si ustedes me dicen, doctor, ¿y la energía? Bueno, la energía se liberó, sintetizó ATP, el ATP se hidrolizó, se liberó para sintetizar moléculas, las moléculas se degradan para sintetizar ATP. Entonces, no es un producto, esa sigue regenerándose una y otra vez. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esa energía continúa en ese proceso? Hasta que fallecemos. Y cuando un organismo fallece, ¿qué es lo que comienza a ocurrir? Se comienza a enfriar. De nuevo, cuando una persona fallece, ¿qué es lo que le comienza a pasar al cuerpo? Se enfría. Ese frío que está generando es la pérdida de calor, y el calor es energía térmica. La energía térmica que es individuo del río, y otra vez. Y ya este individuo, que es materia no viva, ¿verdad?, esa energía la deposita en el ambiente. Y luego el ambiente, como las plantas, vuelven a crecer, y otra persona que nace pequeñita consume esta energía y sigue el ciclo de la vida ahí. ¿Verdad? Ese calor que se pierde cuando uno muere es lo que la gente llama el alma, ¿verdad? Que se desprende, ya desde el punto de vista más religioso, pero desde el punto de vista bioquímico es energía, ¿verdad? Es el último desplazamiento de la energía que tuvo ese individuo, el último poquito de energía que libera al medio. ¿Ok? Estamos. Y además, a través de la putrefacción bacteriana va a liberar CO2, también se los aseguro, ¿verdad?, por el fenómeno gaseoso de la descomposición carbónica. Así que todo es una historia donde la energía se va transformando de una forma a otra hasta el último día, hasta el último momento. Suena triste, pero bueno, así es. Entonces, el patrón de la dieta, lo que comemos, es fundamental para el metabolismo.
¿Por qué? Porque ya yo les acabo de decir a ustedes que la molécula central es la molécula de acetil-CoA. Entonces, si la molécula acetil-CoA es la molécula central del metabolismo, tenemos que pensar de dónde viene la molécula acetil-CoA. Bueno, la molécula acetil-CoA viene del catabolismo de los carbohidratos, viene del catabolismo de las grasas y el catabolismo de las proteínas. Entonces, ¿cuál es la principal fuente? Sin lugar a dudas, la principal fuente es el carbohidrato. La principal fuente de acetil-CoA en nuestro organismo es el catabolismo de los carbohidratos. Por eso en un plato de comida común y corriente, más o menos el 60% es carbos, porque es la principal fuente de acetil-CoA. Y si ustedes se preguntan, Doc, ¿y qué pasa con la gente que hace dietas cetogénicas? Y quita los carbos, pone las prots, pone lípidos, bueno, comienza a perder peso, porque es un equilibrio, ¿no? Si usted comienza a obtener menos energía proveniente de los carbos, entonces comienza a buscar fuentes alternas de esa energía. ¿Y cuáles son esas fuentes alternas? El tejido graso acumulado y el tejido proteico acumulado. ¿Estamos? Es decir, si mi tasa metabólica basal requiere 6.800 kilocalorías por día, las va a conseguir de donde sea. De donde sea. Si no logramos suministrarlas, va a comenzar a haber cansancio, postración, signos de fatiga. Pero en el término de la tasa metabólica basal hay que buscar fuentes. Y la principal fuente de energía almacenada son los triglicéridos. Y la segunda, las proteínas. Por eso cuando alguien tiene una dieta cetogénica pierde peso. Porque tiene que compensar las calorías que no obtuvo de la dieta a partir de un fenómeno del catabolismo endógeno. Lo primero que cataboliza es la grasa corporal. Pero si sigue, va a catabolizar también las proteínas. Por eso es que cuando la gente hace dietas cetónicas pierden de peso, pero pierden masa muscular también. No es por eso que los primeros días de la keto le dicen a la gente que se puede sentir cansado. No, es por la hipoglicemia. Porque, ¿verdad? Cuando las personas suprimen el consumo de carbos van a tener hipoglicemias. Bien, entonces entendemos de dónde obtenemos la molécula acetil-CoA. Y bueno, como les dije antes, la molécula acetil-CoA se va a ir a Krebs y a partir de ahí la historia que ya sabemos, que es cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Bien, aquí tenemos nosotros la historia de las vacas. Ustedes dirán, ¿por qué las vacas? Bueno, porque resulta ser que el metabolismo de las vacas no solamente depende de su metabolismo endógeno, sino que también depende de las bacterias que se encuentran en el rumen. Las vacas tienen 3 estómagos, ¿verdad? Las vacas tienen 3 estómagos. Y en el primer estómago, en el rumen, hay una gran cantidad de bacterias que poseen una enzima que se llama celulasa. La celulasa lo que hace es degradar la celulosa, que es lo que hay en el pasto o en el zacate que las vacas comen. Entonces cuando la vaca se pone ahí en un pastizal y comienza a comer pasto, cuando ese pasto llega al rumen, las bacterias intestinales en el rumen comienzan a convertir esa celulosa en glucosa, porque recuerden que la celulosa es un polímero de glucosas. Y bueno, esas bacterias utilizan estas moléculas de glucosa para metabolizar ácidos grasos de cadena corta. Y esos ácidos grasos de cadena corta son los que la vaca absorbe y son los que engordan a la vaca. ¿Estamos? Es decir, que la vaca en realidad no se nutre del zacate. La vaca nutre a las bacterias que habitan en ella y las bacterias que habitan en ella producen ácidos grasos de cadena corta y a partir de ahí la vaca se nutre. Y por eso es que las vacas se pueden nutrir del pasto. Pero yo les digo, vayan ustedes a comer pasto de ese para que vean lo que les pasa. Primero, no tenemos celulasa, no tenemos enzimas que digeran bastante la celulasa. Y segundo que todo, nosotros no podemos obtener los minerales y las vitaminas del pasto. Si no sería más barato, imagínense. Hace uno césped ahí, la gente que coma, ¿verdad? Desde ahí, en vez de estar pensando en caridad y en eso, se hacen pastizales y que la gente comiera. No se puede, porque nosotros no tenemos este sistema. Entonces, por eso les puse, porque existen ciertos animales que su metabolismo no depende de ellos mismos, sino que depende de lo que vive en su interior, como por ejemplo en el caso de los rumiantes. Si ustedes están pensando en lo que yo les hablé del estudio que vamos a hacer nosotros, también nosotros, los seres humanos, tenemos 2 kilos de bacterias en el interior de nuestros intestinos. Todavía no sabemos a ciencia cierta
¿Cuál es el efecto que tienen esas bacterias sobre el metabolismo humano? Y eso es lo que justamente vamos a intentar estudiar, relacionándolo con envejecimiento. Pero podría cualquiera de ustedes decir, profe, ¿cuál es la relación del microbioma y el aumento de peso? Eso es un tema. Profe, ¿cuál es la relación del microbioma intestinal de los humanos y, qué sé yo, la ganancia de masa muscular? Eso es un tema. Y eso se está estudiando en este momento. Bien, no nos vamos a meter con el metabolismo de los cargos, porque habrá una clase para eso, pero se los puse para recordar nuevamente el principio. La dieta de carbohidratos lleva a la síntesis de acetil-CoA. La dieta de aminoácidos y proteínas lleva a la síntesis de acetil-CoA. Y la dieta de grasas, principalmente ácidos grasos, lleva a la síntesis de acetil-CoA. ¿Estamos? Es decir, que la molécula central es la molécula de acetil-CoA sin lugar a dudas. Y ahí se los pongo todavía más gráfico. Aquí están las vías catabólicas de la dieta. Es decir, carbohidratos, lípidos y proteínas, que se degradan y que todas convergen a una misma molécula, que es la acetil-CoA. ¿Qué significa convergencia? Convergencia significa que todos partimos de lugares diferentes y llegamos a un mismo punto. Eso es una convergencia. Eso ocurre en el catabolismo. Las vías catabólicas de los humanos convergen en la molécula de acetil-CoA. Entonces, si yo me voy aquí por la ruta del catabolismo de los cargos y voy caminando, llego a acetil-CoA. Si me vengo desde el metabolismo de los lípidos, llego a acetil-CoA. Y si vengo de también acetil-CoA. Por eso es que está aquí, ¿verdad? Vean, aquí están los lípidos, por aquí están, por ejemplo, algunos aminoácidos, y están también, por ejemplo, algunos cargos, como la glucosa. Ahora, las rutas anabólicas son divergentes. ¿Qué significa divergente? Que todos salimos de un mismo punto y llegamos a puntos diferentes. Ahora, ¿de dónde salen todas las vías anabólicas del cuerpo? De la molécula de acetil-CoA también. Entonces, es realmente importante entender esa relación. ¿Y quién está en el medio? Krebs. Porque Krebs es la adaptación catabólica anabólica. Es decir, Krebs es la forma en que la molécula de acetil-CoA puede iniciar los procesos anabólicos. Y por eso es que Krebs se llama una vía anfibólica, porque tiene una naturaleza catabólica en ciertas reacciones y una naturaleza anabólica en otras. Por eso está en el medio. Pero vean que no está en el medio. Está más bien tirado para el catabolismo. Es porque la mayoría de reacciones de Krebs son catabólicas. Aunque veremos las anabólicas también. Por eso está en rojo, del lado catabólico. Bien, el ciclo de Krebs es eso que toda la gente menciona en la bioquímica, pero poco se entiende en su función. Lo que yo menos quiero del ciclo de Krebs es que se lo aprendan. O sea, a mí no me interesa que se lo sepan. O sea, es lo menos importante aprender el ciclo de Krebs. Lo menos importante. Lo más importante es entender lo que yo acabo de mencionarles. Que si yo tengo la dieta para que genere acetil-CoA y esta acetil-CoA va a Krebs y esto va a cadena respiratoria y a fosforilación oxidativa, aquí se cumple la primera ley de la termodinámica. La estamos viendo, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a estudiar en alguna clase factores dietéticos, los vamos a estudiar. Vamos a estudiar en alguna clase la síntesis de acetil-CoA, la vamos a estudiar. Vamos a estudiar en esta clase hoy el ciclo de Krebs. Vamos a estudiar hoy más tarde la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Eso es una historia larga de contar. Hoy vamos a ver este capítulo y este. Las próximas semanas entenderemos estos dos fenómenos para poderlos ahora sí acuñar todos. ¿Okay? Bien, entonces el ciclo de Krebs en realidad lo que permite es eso, que esta molécula de acetil-CoA generada del catabolismo pueda ser utilizada a nivel de la mitocondria para acoplarlo en la síntesis de ATP mitocondrial, ¿verdad? Eso es. Entonces hoy vamos a ver las reacciones del ciclo de Krebs. Yo les voy a hablar de algunos mecanismos de inhibición del ciclo de Krebs y vamos a tener un receso y pueden ir a desayunar a los que no hayamos desayunado, ¿okay? Como yo. En este momento mi pobre ciclo de Krebs está deseando acetil-CoA, ¿verdad?
pero seguramente está utilizando lo de los ácidos grasos que aún tengo almacenados y de alguna proteína por ahí que esté degradando. Ok. Bueno, el ciclo de Krebs tiene 3 nombres. Krebs es el nombre más fácil de decir. Krebs es un apellido, ¿verdad? De quien lo describió, de Adolf Krebs, que fue un profesor de bioquímica muy famoso. También se le puede llamar el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, un nombre un poco más cliché, o se le puede llamar el ciclo del ácido cítrico, pero con Krebs la jugamos. Y esto es una imagen que exactamente retrata lo que ya les intenté explicar. De nuevo, la obtención de acetil-CoA, luego el paso de acetil-CoA a Krebs, y luego la generación de FADH2 y NADH del ciclo de Krebs para la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Es decir, 3 periodos: producción de acetil-CoA, ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Como les digo, hoy nos vamos a centrar en estos 2 mecanismos, que de una vez les digo, ¿verdad? Estos 3 fenómenos ocurren en la mitocondria. Y una vez se los digo, esos 3 fenómenos bioquímicos ocurren en mitocondria. La obtención de acetil-CoA del metabolismo de los carbos ocurre en mitocondria. La obtención de acetil-CoA del metabolismo de los lípidos ocurre en mitocondria. La síntesis de acetil-CoA del metabolismo de los aminoácidos es también mitocondrial. El ciclo de Krebs es mitocondrial. La cadena respiratoria es mitocondrial. Y la fosforilación oxidativa es mitocondrial. ¿Estamos? Ya pueden ustedes ir entendiendo por qué la lectura es sobre enfermedades mitocondriales. Porque si yo tengo un bebé, un niño, que tiene una enfermedad mitocondrial, pues entonces esto es lo que se afecta. Todo. ¿Verdad? Si yo tengo un niño o un familiar con una enfermedad mitocondrial, toda esta historia, toda la historia se altera. Todo. ¿Llevando a qué? A fallas multisistémicas, afectación de prácticamente todos los sistemas del cuerpo y en algunos casos la muerte. Bien, ese es el famoso Krebs, ¿verdad? Ganó el premio Nobel en 1953. Yo tengo un profesor que recibió clases con Adolf Krebs como profesor y él enseñaba el ciclo de Krebs sin estar reconocido. Entonces no se imaginan. Imagínense lo anecdótico, ¿verdad? De recibir uno clases con quien hizo un ciclo que todavía no se llamaba como él, ¿verdad? Él lo decía en sus clases, como cuando yo digo, yo me imagino eso, y que luego entre unos 50 años alguien diga, bueno, lo que decía Cordero es cierto y ya le pongo nombre, ¿verdad? Pero él enseñaba el ciclo de Krebs sin existir el ciclo de Krebs, todavía sin existir, digámoslo así, oficialmente. En 1953 le dieron el premio Nobel de Medicina y Fisiología. Y bueno, lamentablemente fue muy tardío en su historia de vida porque unos años después falleció. Bien, como les dije, el ciclo de Krebs es el centro del metabolismo. Centro. Porque ya les expliqué por qué es el centro. Y ahora bien, hay que recordar que el objetivo del ciclo de Krebs es convertir la molécula de acetil-CoA en los productos del ciclo de Krebs, que son 3 moléculas de NADH, una molécula de FADH2, 2 moléculas de CO2 y falta un GTP. Un GTP, es otro de los productos de Krebs. Repito, el objetivo del ciclo de Krebs, eso yo lo pondría en la parte superior de aquí, con una nube. El objetivo del ciclo de Krebs es oxidar la molécula de acetil-CoA en 3 NADH, un FADH2, 2 moléculas de CO2 y una molécula de GTP. Ese es el objetivo. Para darle origen a quién? A la cadena respiratoria. Porque el NAD y el FADH2 no se quedan ahí, se van para la cadena respiratoria que está ahí a la par, ¿verdad? ¿Dónde ocurre el ciclo de Krebs? En todas las células. Todas. Todas. Las células de su cuero cabelludo hacen ciclo de Krebs. Las células de su grasa visceral hacen ciclo de Krebs. Las neuronas hacen ciclo de Krebs. Las células del miocito cardíaco hacen ciclo de Krebs. Las únicas células del cuerpo que no hacen ciclo de Krebs son los glóbulos rojos, porque no tienen mitocondrias, ¿verdad? Obviamente no podría ocurrir un Krebs ahí en la nada, ¿no? Porque recuerden ustedes que los glóbulos rojos maduros pierden las mitocondrias.
Entonces estos no hacen Krebs. Dependen del metabolismo glucosídico al 100%. Son un tejido glucosa dependiente, los glóbulos rojos. ¿Okay? Pero el órgano donde ocurre más ciclo de Krebs por centímetro cuadrado de órgano es el hígado. Porque los hepatocitos tienen 3 veces más mitocondrias que el resto de las células del cuerpo humano. ¿Estamos? Por eso, y ojo lo que les voy a decir, el 30% del metabolismo basal es para mantener el hígado funcionando. El 30% de toda su energía y la mía es para mantener al hígado funcionante. Porque en el hígado ocurre toda la bioquímica que hemos ido estudiando a lo largo del curso, ¿verdad? La gran mayoría de reacciones son hepáticas. Ahora, ¿podría haber un paciente que tenga un defecto del ciclo de Krebs genético? No, no los hay. Es decir, es tan vital que no están descritos defectos genéticos del ciclo de Krebs, por lo menos en pacientes vivos adultos. ¿Okay? Pero lo que sí pasa es que las personas han utilizado venenos para afectar el ciclo de Krebs de las personas y así asesinarlas, ¿verdad? Por ejemplo, con el caso del arsético. Ese veneno tan famoso actúa sobre el ciclo de Krebs, ya lo vamos a estudiar. Bien. Ahí tenemos el ciclo de Krebs, como les repito, yo no ocupo que se lo sepan, porque hasta he visto raps y reggaetones y cumbias y danza en el ciclo de Krebs, ¿verdad? Me parece una tontera. Son divertidos, pero no para nada. O sea, yo no ocupo que ustedes aprendan un citrato de hidrato. No, eso no. Lo que ocupo es que se aprendan el rol de Krebs en el metabolismo y de los productos de Krebs. Les repito, los productos de Krebs son 3 moléculas de NADH, 1, 2 y 3, una molécula de FADH2, ¿verdad? 2 moléculas de CO2 y una molécula de GTP. Esto necesito que lo sepan, y se lo sepan casi de memoria. Pero no solamente de eso, sino saber para qué se usan. Vamos a ver, el NADH y el FADH2 para cadena respiratoria, que es el cuento que vemos después. El CO2, bueno, el CO2 ya lo estudiamos en ácido base. Aquel CO2 que botábamos es este CO2 que estamos hablando. El GTP o el ATP, y para lo que se usa el GTP o el ATP, es un producto del exceso energético. En otras palabras, en esta reacción del ciclo de Krebs, cuando la molécula de succinil-CoA se convierte en succinato, se genera energía para sintetizar una molécula de GTP o ATP, que para efectos prácticos es lo mismo. ¿Okay? ¿Estamos? Entonces, eso es el ciclo de Krebs. Permítame un segundo, porque mi madre me está llamando, y entonces voy a contestarle.